Tras un mes del estreno de Fórmula 1, damas y caballeros, es de mi agrado informarles que por fin puedo publicar este video opinando sobre la película. No digan que no les di tiempo de verla, tampoco estuve publicando spoilers ni nada por el estilo para guardarlos una vez grabar este video. De manera mega resumida, esta película nos presenta a un veterano de la Fórmula 1 ex ludópata inspirado en Martin Donnelly, que una vez gana en alguna categoría de carreras automovilísticas, se retira y sigue buscando retos. Pero como nunca ganó en Fórmula 1, debía regresar, no solo a limpiar su nombre, sino a lograr que Apex GP, el equipo de quien fue su compañero en Fórmula 1, resurgiera de las cenizas. Y es que ante tan malos resultados durante tanto tiempo, el negativismo y la tensión reinaban desde la cabeza del equipo hasta la de los encargados de los jacks, o también conocidos como gatos. Al final el equipo entero, con ayuda de sus pilotos, estrategias, el poder del guión, el 7 de picas y Diosito, logran ganar la última carrera de la temporada y hacer llorar a mi amiga Erin y a mí en el cine. Bueno, eso no lo incluí en el mini vlog. Esta película termina con Sony compitiendo en el desierto de La Guajira, Baja California. Para mi sorpresa, muchos autodenominados veteranos de la Fórmula 1 se quejaron de los aspectos ficticios de literalmente una película. Y es que había momentos como el retén que se ocasionó en pits o el overcut de Sony que me hicieron pensar, ¿qué caracha es esto? Pero esto no es un documental. De hecho, mientras escribí este libreto les iba a decir que si querían ver documentales de Fórmula 1 fueran al canal de Jaramafan, pero me enteré que se cerró hace un año y la verdad es una lástima. Me parece chistoso cómo algunos fanáticos mencionan la ficción en todas las reglas que rompió Sony y cómo no recibió, digamos, que las sanciones merecidas, pero ¿alguien quiere pensar en cómo las radios se escuchaban totalmente claras en medio de las carreras? Por añadidura, aspectos que considero se pudieron mejorar de la película fueron la manera de Rubén en convencer a Sony de regresar a la Fórmula 1, ya que careció de dramatismo, tal cual el regreso de Joe a las carreras en Drive-In. Y claramente también considero un mal aspecto el envolvimiento amoroso de Sony y Kate, mientras que recortaron todo el de JP y su WAG. Considero que debieron haber hecho lo contrario, teniendo en cuenta la alta estima de la cultura de las WAGs en los últimos años por parte de cierto porcentaje de aficionados y aficionadas. Apoyo a quienes dicen que no había necesidad de un romance piloto-ingeniera, aunque en realidad esto es más como un amorío de una sola temporada. Otro aspecto que quizás pudo haber sido mejor fue el de los diálogos de los pilotos. Me reí con sus gestos y amé las escenas de Fernando Alonso. Un poquito más de mini comentarios hubiese estado bien, aunque claro, tampoco sé si los pilotos en realidad no querían envolverse de esa manera al tratarse de competiciones en vivo y en directo. Y bueno, un aspecto negativo más por el cual mi amiga Erin terminó tapándome los ojos en el cine para que no sufriera más fue tener que ver a Checo quedar fuera de su gran premio de casa en la primera curva. Sorprendentemente, porque no le tenía mucha fe a la película, lo confieso, es más lo bueno que lo malo de esta, desde mi opinión. El comienzo me mató de una vez por todas. Cuando vi ese McLaren yo pensé, se metió Senna en esta cosa, señores, y se me subió todo el ánimo. Una exquisitez empezar la película peleando con Ayrton. A su vez, esta obra audiovisual cuenta con un buen humor y la banda sonora tiene buenos instrumentales, aunque la mayoría de las letras son algo cuestionables, por así decirlo. Siguiendo con los aspectos positivos, como mencioné en el mini vlog, hincho por Mercedes y por lo tanto no solo disfruté de las apariciones de Toto, George y Hamilton, sino que me gustó mucho algo que también me gusta mucho de Mercedes, y es la estética corporativa de Apex GP. En este caso, pues también me gusta la estética corporativa de Mercedes. Cuando yo veía los uniformes de Apex, su garaje y todo lo relacionado con ellos, yo pensaba, es como ver a un hijo de Mercedes. Y entonces pensé en Williams y vi la escena en la que Sony le desea éxitos a James Wolf. De hecho, hace unos días leí que en una de las escenas los gráficos que muestran el efecto del viento en el monoplaza Apex eran gráficos reales brindados por Williams. Como Mercedes estuvo encargado de la fabricación del auto utilizado por la escudería ficticia para las grabaciones, yo considero que esta película es pro Mercedes, tipo, le hacen amplia propaganda. Por esto vemos también ese duelo y mirada fría con Hamilton, quien incluso hizo parte de la producción de esta misma. Como fan de Mercedes, esto no me incomoda en absoluto, pero quizás por eso Verstappen no estaba muy convencido con esta película. Para gustos colores, y bueno, eso es respetable.
Personajes como Judy, la señora Pierce y el mismísimo Rubén se robaron mi corazón, pero con JP no fue tan fácil. Pasé del odio al amor con este muchacho. Sin embargo, él pudo acoplarse y dejar de sabotear al equipo, como Sony decía, para beneficiarse. Una pena que no ganara la carrera final, pero bueno, tras que hubiese sido muy predecible, como él mismo lo dijo, aún le quedaban carreras, mientras que Sony ya estaba en su final. Otra cosa sobre JP es que su tono de notificación sea el sonido de la radio de los pilotos al proyectarse en la televisión. Ese detalle es un punto más para esta película. Conozco varios aficionados que hacen eso. Y por último, sobre JP, otro punto extra es su icónica escena en la que promete a la chica de Las Vegas ir a buscar a Carlos Sainz para presentárselo. Apex GP es un equipo alternativo en todos sus sentidos. Cuando piensas que no podían haber más tractores en la Fórmula 1, están ellos estancados desde hace mucho tiempo y poco a poco, mientras su historia se trenza, te toman de la mano y te convierten en un miembro más. Los ves perder los estribos, ser pesimistas, optimistas, querer saborear así sea un punto, y poco a poco sientes empatía y los quieres ver ganando, cosa que una vez logran te estalla el pecho del orgullo, tal cual lo hicieron los juegos pirotécnicos detrás de JP en las escenas finales. Con Apex GP aprendes lo que es estar abajo, trabajar y en el momento más tensionante llegas a donde siempre quisiste. Bien lo decía Sony, y es que la esperanza no es estrategia. Con base a ella se analizan las herramientas, las posibilidades y en equipo se lucha por un fin común. Por cierto, no sé por qué, pero el fan de Apex GP que apareció con la cara pintada cuando estos mostraban atisbos de no haber muerto, para mí está inspirado en los fanáticos brasileños. Siempre veo a un brasileño o en otros casos un fan filipino animándote a más no poder. A continuación, las referencias a otras películas y hechos de la vida real, algunos simplemente considerados así por mí. En primer lugar tenemos los mareos y pérdida de visión antes de subir al auto por parte de Sony. Me recuerda a otro personaje de otra película, pero tristemente no logré aclarar mis recuerdos, por lo que no sé si es Loudon Rush, Rooster o Maverick en Top Gun u otro personaje. Respecto a Luca Cortés, considerando a JP como sobrevalorado, recordé ejemplos de polémicas por comentarios algo fuera de lugar entre pilotos. Sin embargo, quiero resaltar que quien interpreta a Cortés es nada más y nada menos que Luciano Bacheta, campeón de Fórmula 2, cercano a la familia Hamilton e incluso llegó a probarse con Williams. El regreso de Sony es para mí como el regreso de Maverick en Top Gun Maverick. Ambos habrían de haber estado viviendo las mejores de sus vidas, pero se dedicarán a ser mentores. A su vez, al ser ambas películas que involucran a Kosinski y a Bruckheimer, puedo establecer unas comparaciones, en este caso entre rivalidades o duelos. Por ejemplo, duelo veterano-joven o audacia-seguridad entre el equipo que estaría conformado por Maverick y Sony contra el equipo de JP y Rooster. El hecho de que Sony no diera su posición me recordó a lo frustrada que me pone eso en algunas carreras, sobre todo cuando tiene todo el sentido del mundo de volver la posición y mucho más si es orden del equipo. En este caso la escena en la que Sony pues no le quiso dar su posición a JP. El doble abandono de Apex me recordó al doble abandono de Senna Prost en el Gran Premio de Japón de 1989, aunque claro los contextos eran distintos, pero bueno, me vino eso a la mente. Me reí bien fuerte cuando en la película hicieron énfasis durante el relato sobre lo brusco que era Magnussen al volante, porque el año pasado hubo una gran muestra sobre eso. Pero todo fue por el equipo y por Nico, claro. No les voy a mentir, extraño a Magnussen en la Fórmula 1. El accidente de JP se podría decir que en la vida real es similar al que vivió Alex Peroni justo en la misma temporada de estreno de la película, pero no se puede negar su similitud en algunos aspectos con otros accidentes como el de Grosjean, el de Lauda, el de Joe, y en el mundo de la ficción el accidente de Memo Moreno en Driven, sobre todo en la escena en la que Sony acude a socorrerlo. Recordé la escena de Jimmy yendo a socorrer a Memo. Por último, el cameo de los gemelos Hemsworth estuvo muy épico, como diría si fuese un youtuber en 2016, sobre todo por el papel de Chris Hemsworth como James Hunt en Rush. Entonces considero que esto es como un guiño. Y hablando de Rush, cabe mencionar que Hans Zimmer hizo parte de la banda sonora no solo de Fórmula 1, sino también de Rush y de Top Gun Maverick. En conclusión, bueno, solo tengo 3 conclusiones. Número 1, qué belleza de obras cinematográficas Fórmula 1. Número 2, las películas de automovilismo se ven en el cine, no en tu casa, no lo discuto.
Y número 3, una lástima no haber podido acceder a las palomeras en forma de casco.